Abrimos nuestro espacio de fondos en Mercado Abierto. Estamos en directo en Capital Radio. Saludamos ya a Mikel Ochagavía, que es director de inversiones de Acacia. Mikel, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Lucía. Muchas gracias por invitarnos. Bueno, gracias a ti por atender esta invitación, esta llamada de Mercado Abierto. Estamos justo en el ecuador del ejercicio. ¿Qué escenario veis ahora mismo desde Acacia? ¿Cuáles son vuestras perspectivas? Pues ahora que estamos justo en mitad de año, ¿de dónde vienen los mercados y hacia dónde vamos? Bueno, la verdad que hemos tenido un cambio muy distinto, ¿no?, de cómo empezamos el año. Los bancos centrales empezaron descontando recortes de tipos. En el caso de Europa era quedarse plano. En el caso de Estados Unidos, por parte de la FED, era un doble recorte de tipos. Y hemos pasado, con la guerra que hemos vivido y que todavía estamos en ella, hemos pasado de esos recortes o de quedarnos planos a descontar ya en los mercados dos subidas en la parte de Europa, incluso una subida, y ya en el mercado de futuros se está descontando hasta dos subidas, ¿no?, en la parte de la FED. Nuestra visión es que no creemos que los bancos centrales vayan a ser tan hawkish. Creemos que sí, que el discurso parece que ha sido más hawkish de lo que el mercado esperaba a primeras, que el mercado ha tomado esta reacción, pero vemos unos bancos centrales que no van a poder dar ese salto. En ese sentido, con los últimos datos que hemos visto, vemos un crecimiento razonable, impulsado por los estímulos fiscales, por unas condiciones financieras favorables y apoyados también por una inversión en la inteligencia artificial, como hemos estado viendo, pero sí que nos preocupa el que no pueda cumplirse ese tono hawkish de los bancos centrales, y que nos preocupa que podamos tener una inflación persistente y que pueda traer más dolores de cabeza de lo que se puede descontar ahora mismo. Creemos que esa fuerte caída que está viviendo el petróleo actualmente, con esa relajación del tensionamiento en la guerra entre Irán y Estados Unidos, pues creemos que es excesivo. Venimos también de un mercado que ha premiado mucho la concentración. Creemos que en adelante va a ser más selectivo. Tenemos unos índices que están muy concentrados en unos pocos nombres, en unos pocos sectores, y podríamos decir en pocas geografías, y eso va a animar a la gente, o debería animar a la gente, a dar un salto a la gestión activa. Hemos vivido épocas donde ha sido muy difícil batir la gestión pasiva. Actualmente la gestión pasiva, los índices están mostrando más el retrovisor, que es lo que ha funcionado hasta ahora, y se han concentrado mucho en esa idea de semiconductores, hardware o inteligencia artificial, con los índices a nivel de geografía, que ya puedes estar en el S&P, en el Nikkei o en el MSCI de emergentes, que el 40% de esos índices pertenece a estos sectores, ¿no?, a este sector en concreto. Entonces, tener cabeza y cuidado a la hora de qué es lo que estamos invertidos y cómo diversificamos estamos. Estamos ahora muy pendientes de esta nueva etapa que se abre en la Reserva Federal, con Kevin Warsh al frente. De hecho, mañana miércoles va a ser su estreno, digamos, a nivel internacional, aunque ya veamos esa primera reunión y ese discurso donde vimos a un Warsh bastante serio, ¿no?, y bastante firme, pero también pues siguen esos temores de que Donald Trump presione mucho a la Reserva Federal para bajadas de tipos, como ya veíamos en la etapa de Powell. Los bancos centrales han sido protagonistas absolutos en los últimos años y seguramente lo sigan siendo en el corto plazo. Desde Acacia, ¿qué etapa veis que se abre precisamente en la FED con Kevin Warsh al frente? Pues justo, seguimos viendo que la importancia que tiene la independencia de la FED, en mantenerse independiente frente a la administración de Trump. Vemos también que en cuanto a composición de la Reserva Federal no ha cambiado mucho. Ayer mismo conocíamos que el Tribunal Supremo mantenía a Lisa Cook dentro de la FED, así que por esa parte no vemos mucho cambio en el discurso. Lo que sí hemos visto es un cambio en la comunicación, y eso es muy importante, es un dato muy importante, porque el que tengamos una FED menos transparente, una FED que comunique menos, como ha podido quitar el forward guidance, que hasta ahora era lo que seguían los mercados y era lo que estaban atentos y reaccionaban así, pues ahora Kevin Warsh ha venido con una... ha reducido la comunicación, ha reducido los pasos que va a seguir dando, las pistas que daba antes, y eso va a traer incertidumbre y va a traer volatilidad a los mercados. Vamos a tener que convivir con ello. También ahora sí, bueno, hemos repasado un poquito el contexto, ¿no?, y estas previsiones para los bancos centrales, pero si miramos ya a la gestora, Mikel, su lema es prevenimos, no predecimos. ¿Qué significa exactamente en la práctica, ¿no?, este lema? ¿Y qué decisiones de inversión os ha llevado a tomar que otros gestores probablemente no habrían tomado? Pues justo, yo creo que esta frase es la que mejor define nuestra forma de invertir. No predecimos
un escenario y basamos nuestra cartera en poder hacer frente a ese escenario, sino que buscamos son probabilidades. Buscamos distintos escenarios, distintas probabilidades y qué es lo que el mercado no está descontando y cómo reaccionaría nuestra cartera dentro de ese escenario, ¿no? Que no descuenta el mercado. Construimos las carteras mirando cada situación en la que no estamos preparados. Para nosotros un escenario negativo no es el peligro de nuestra cartera, sino que es un escenario que nuestra cartera no contempla. En ese sentido, muchas veces nos toca tomar decisiones que están fuera de consenso, como ha podido ser, poniendo unos ejemplos, cuando nadie estaba apostando por la duración. Nosotros en el rally que hemos vivido de tipos en la guerra de Irán y Estados Unidos, hemos visto señales en la deuda pública, sobre todo la estadounidense, el 20 años subiendo por encima del 5, que lo hemos visto como una oportunidad, y hemos ido aumentando duración de las carteras para después, cuando hemos vivido la corrección de las últimas semanas, ir reduciéndolo otra vez. En renta variable también, el rally que vivimos tras la fuerte caída de marzo hizo que fuéramos reduciendo la exposición de renta variable de las carteras y más en la última semana reducir la exposición a semiconductores. Y si nos vamos a otro activo que no está siendo muy atractivo dentro del mundo del consenso, sería el oro y los bonos ligados a inflación, y nosotros hemos estado reforzando esa posición, dado lo que decía en la primera pregunta que me has hecho, que la inflación la vemos todavía que puede traer una segunda ronda. Vemos al mercado que está infravalorando los riesgos que pueden venir por ahí, y a nosotros este prevenir nos ha llevado a tomar posiciones en oro y en bonos ligados a inflación. Nos has citado ya al principio la gestión activa, ¿no? La importancia que le dais ahora mismo, pero desde Acacia afirmáis que no seguís una única escuela de inversión, ¿no? Sino que combináis análisis fundamental, técnico, cuantitativo, también conductual. ¿Cómo conjugáis todo esto para tomar decisiones de inversión? Así es, nos etiquetamos como una gestora value, o una gestora growth, una gestora cuantitativa, una gestora cuantitativa. Lo que sí tenemos es un equipo multidisciplinar y comenzamos gestionando la cartera desde una visión top-down. Empezamos analizando el entorno macroeconómico, vemos en qué punto del ciclo nos encontramos, cómo evoluciona la inflación, el crecimiento, las políticas monetarias y la geopolítica, y a partir de ahí vamos tomando decisiones. Luego ya la acompañamos con un análisis fundamental que nos dice qué es lo que estamos comprando y cuál es el valor real de lo que estamos comprando, pasando por el análisis cuantitativo para ver la concentración real que tenemos en las carteras. Como os decía antes, el ejemplo de distintos índices de distintas geografías en realidad se concentra en un mismo sector. Pues el análisis cuantitativo nos ayuda a detectar esas concentraciones reales que tenemos, esas correlaciones rotas que puede tener dentro de la cartera, exposición a distintos factores de riesgo y cómo se comporta la cartera en distintos escenarios. A eso lo acompañamos con un análisis técnico que nos habla de los flujos y de los posicionamientos que están tomando los inversores. Y finalmente el análisis conductual para nosotros es otra gestión del riesgo, donde cuando el mercado está eufórico y muy optimista ante la situación actual, nos hace ser cautos, y cuando el mercado está con mucho miedo en plena crisis, nos hace tomar decisiones que nos dan grandes oportunidades. Así que todas ellas nos dan distintos resultados y son los que valoramos. Para quien nos esté escuchando y le haya llamado la atención vuestra forma de invertir, vamos a acercarnos a vuestros productos. Tenéis estrategias multiactivo que cuentan con 3 fondos de diferente perfil de riesgo, ¿no? El Acacia Bono Mix, Invermix 30-60 y Global Mix 60-90. ¿Qué nos puedes contar, Miquel, sobre ellos, sobre estos productos? Sí, estos son nuestros multiactivos, que la realidad es que son réplicas una vez del otro. La diferencia que tenemos de unas a otras es, como has explicado, el 30-60, 60-90, lo que es el nivel de riesgo que tienen las carteras. Ese rendimiento esperado por la volatilidad esperada dentro de la cartera. Para construir las carteras nosotros nos basamos en términos endowment norteamericanos, tanto Yale como Harvard, donde llevan muchos años gestionando patrimonio en un periodo de muy largo plazo. Estas carteras o este modelo de endowment norteamericano, lo que hace es que, además de los activos de renta fija y renta variable, busca otros activos, como puede ser la inversión alternativa, las materias primas, los derivados, y de esa forma a cada activo le asigna un propósito. Cada activo dentro de la cartera tiene un propósito. Puede ser el objetivo de un crecimiento a largo plazo. Otro objetivo de activos puede ser el que se cubran frente a la inflación, frente a momentos de crisis, o que te creen liquidez para
aprovechar esas oportunidades que se ponen en el mercado. Una vez tenemos eso, el siguiente paso es que tenemos dos niveles. Uno es el nivel de estructura, tenemos una parte estructural que es el núcleo de la cartera, donde tiene una pequeña rotación y lo que va a buscar es una diversificación real y unos rendimientos a largo plazo, y a ese, basándose encima de esa estructura, metemos la asignación táctica. En la asignación táctica tenemos una rotación mayor. Ahí vamos a adaptarnos a distintos entornos económicos, a duraciones. Vamos a adaptarnos a distintas posiciones de divisa, distintas posiciones de renta variable, de geografía. Entonces, juntando los dos, hacemos una carta más consistente. Además, añadimos el término de antifragilidad, el concepto de antifragilidad que ya desarrolló Nassim Taleb, que es buscar esos activos que en momentos de crisis no solo se comportan bien, sino que sacan beneficios. Entonces, añadiendo los 3 puntos que he dicho, de endowment con análisis, con cartera estructurada y táctica, y la parte de antifragilidad, buscamos tener una cartera consistente, con el objetivo de que sea el núcleo de nuestros clientes y que podamos estar en distintos entornos de mercado para hacer frente a esas situaciones. En los últimos meses no hablamos de otra cosa que no sea inteligencia artificial. Ha generado una enorme ola de inversión. Se habla de una revolución similar a la llegada de Internet, pero por contra pues también han surgido los temores a una burbuja. Desde Acacia, ¿cómo distinguís una moda pasajera de una tendencia que realmente aporte valor a los inversores? Pues la verdad es que es muy buena pregunta. La tendencia la vemos como algo que empieza con mucha euforia, pero se queda ahí. No va acompañada de, la moda la vemos de esa forma. Ya la tendencia lo que veríamos es teniendo unos beneficios empresariales detrás, habiendo inversión y habiendo un cambio real en la economía. Actualmente la inversión alternativa, la inteligencia artificial, cumple esos requisitos. Y es algo donde vemos que hay una tendencia y vemos que es algo que ha venido para quedarse. Es una revolución tecnológica la que estamos viviendo. Sí que hay que ser selectivos y ver que no todo vale y hay que elegir bien las compañías donde te estás metiendo. Después, otra tendencia que podríamos ver es el envejecimiento que estamos viendo en la población, donde las empresas de salud van a tener una importancia relevante en todo esto. Pues con esas ideas nos quedamos. Miquel Ochagavía, director de inversiones de Acacia. Muchísimas gracias por haber estado en Mercado Abierto. Hasta la próxima. Nada,